esta mañana, antes de comenzar con el tema que traigo para ti, quisiera que me puedas acompañar en oración. Aquí donde estoy me voy a arrodillar para que juntos podamos hablar con nuestro Dios. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitas te damos por el hermoso privilegio que hoy tú nos regalas de nuevamente poder estar conectados contigo, Señor, en tu día santo. Gracias por un sábado más donde podemos deleitarnos en tu presencia. Gracias, Padre, porque tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. En esta hora queremos pedirte de manera especial que por favor tú nos puedas limpiar de todo pecado. Señor, haznos dignos de poder estar delante de tu presencia y poder abrir tu palabra. Señor, y que en esta hora lo que vamos a estudiar pueda ser de gran beneficio para nuestra vida, pero sobre todas las cosas de gran crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Quédate con nosotros ahora y siempre, pues te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema que traigo para ustedes en esta mañana lo he titulado El veneno que debes tragarte. Así mismo como lo estás escuchando, el veneno que debes tragarte. Y quisiera que por un momentito me puedas acompañar al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 5. Esa va a ser la lectura que vamos a tener para el tema de esta mañana. Capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Así que quisiera comenzar hablándote de algo bien interesante. En cierta ocasión, un autor venezolano llamado Boaz Fariñas escribió una cita muy interesante y en ella dijo lo siguiente: el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. Repito, el orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas a tiempo. Sabes, una de las conductoras de televisión más famosas a nivel mundial, llamada Oprah Winfrey, hace unos años dio un discurso en la ceremonia de graduación de una de las universidades más prestigiosas en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard. Y allí ella dijo lo siguiente, quiero que puedas escucharlo. Dice: la lección más importante que he aprendido en los últimos 25 años, hablando con personas, cuenta ella, la mayoría de ellas celebridades muy populares, era que todos, sin lugar a dudas, tienen algo que los une, un común denominador, y es que todos quieren ser validados, quieren ser reconocidos mínimamente, o más bien están inseguros de lo que dijeron y quieren saber si no cometieron el error de decir algo de más o algo de menos. Y ella lo pone en estas palabras bien sencillas, las mismas palabras que ellos les repetían, ella lo pone para ella en palabras sencillas y dice: he hecho más de 35,000 entrevistas en toda mi carrera. Escucha esto. Y apenas la cámara se apaga, todos se dirigen a mí e inevitablemente me hacen esta pregunta: ¿estuve bien? Ella menciona esto porque dice que esos muchachos que se graduaban de la universidad pues debían tener en cuenta que lo importante era la lucha con uno mismo, es decir, vencer las inseguridades. Y ella dice que si uno no puede aceptar quién es, o más bien si uno sí llegase a aceptar quién es, pues no importa lo que se oponga por fuera, porque esa es una de las cosas más importantes en la vida. ¿Sabes algo? Cuando yo escuché esto que ella mencionó, a mí me llamó mucho la atención y de manera personal tengo que decirte que yo creo que sus palabras son muy ciertas. ¿Por qué? Mira, yo personalmente he conocido personas súper talentosas, personas con un gran carácter, con una entrega total a lo que hacen, pero impresionante. Se viven lo que hacen y para ello es lo mejor. Y está bien, porque de nada te vale hacer algo si tú no te vives lo que estás haciendo y no te gusta. Pues eso es importante. También pues he visto personas con una visión estupenda hacia planes,
O sea, tienen una visión más allá de las cosas y muchas veces pegan. Ellos dicen, mira, yo creo que esto se visualiza de esta manera y sucede. Es impresionante. Ahora bien, aún he visto personas con don de gente. ¿Qué sucede? Es decir, son gente cordial, son gente respetuosa, gente amable, gente que le gusta interactuar con los demás. Pero luego, al conocer mejor a estas personas, me he dado cuenta que muchos de ellos se subestimaban a sí mismos de la manera incorrecta. O tal vez se subestimaban en lo que eran sus defectos. A pesar de tener un talento, a pesar de tener tantas cosas positivas, se saboteaban a sí mismos. Es decir, se producían cosas negativas, cambiaban de conducta y todo esto podemos ver, o personalmente pude ver que lo hacían luchando con lo que era la baja estima. Presentaban una cosa, pero realmente estaban de otra manera. Una baja estima. Esto es algo muy triste, muy frustrante. Y tengo que confesarte que realmente esto me sorprendía. Y me sorprendía porque quizás tenían un talento que yo jamás podría acceder. Por decirlo de esta manera, cosas en la vida que por alguna u otra razón quizás pues yo no iba a poder alcanzar porque Dios nos ha dado talentos diferentes a todo el mundo. Estoy haciendo una comparación, ¿ves? Pero ¿qué sucede? Sin embargo, al tener todas estas cosas, al tener todo esto, aún así tenían baja estima. Y en algún punto siempre preguntaban esta misma frase que dijo Oprah Winfrey en sus palabras. Me veo bien, se ve bien mi chaquetita, mi corbata, mi pantalón, mi recorte. O sea, ¿y qué tú tenías que contestarle? Sí, te ves bien. Entonces como que muchas veces la gente te hace este tipo de preguntas. No estoy diciendo que todo el tiempo es para algo negativo, sino que en ocasiones lo hacen porque están luchando con la baja estima y en cierta manera tienen lo que se le conoce como complejos. Y te voy a decir más. Por ejemplo, cuando estaba en high school, siempre para actividades bien especiales, de lo que se le conocía, bueno, en mi escuela hacían lo que era la bohemia y todo esto, pues siempre los muchachos tenían ese porte y querían estar bien, pero habían otros que como no se sentían así todo el tiempo, cuando llegaban estos momentos, era ese momento para ellos tratar de salir hacia otra figura. Y habían otros que todo el tiempo eran igual, pero en ocasiones los representaban de otra manera. ¿Por qué yo te traigo todo esto? Porque eso me ha llevado a pensar algo bien interesante. Y es que si esa baja autoestima venía por la consecuencia de una humildad muy marcada. Pero ¿sabes algo? Lamentable y tristemente, con el pasar del tiempo me di cuenta de que no era así. Con el pasar del tiempo me di cuenta que era todo lo contrario. Realmente todo esto tiene que ver con lo que se le conoce como el orgullo. Y cuando una persona tiene un orgullo no resuelto, escucha bien, se transforma hacia afuera en baja estima. Entonces, por ejemplo, vamos a compararlo para que puedas entenderlo un poquito mejor. Si yo te dijera, piensa en alguien orgulloso, la gente siempre piensa en ¿quién? En otra persona. Jamás tú vas a ver que cuando tú dices, piensa en alguien orgulloso, la persona va a decir, sí, yo soy uno. No, eso no sucede. Por ejemplo, nadie se reconoce a sí mismo como orgulloso. Si yo te dijera también, tal vez, piensa en alguien que está luchando con lujuria, pues ahí tal vez no levantes la mano, pero en tu interior, quizás internamente, pues digas, mira, yo creo que a veces yo me sorprendo en esto, a veces yo me sorprendo en comportarme groseramente, a veces yo lucho con la mentira, a veces lucho con hablar mal, y hay muchos que quizás pues sí se reconozcan, pero internamente. Pero cuando se menciona orgullo, cuando se menciona esta palabra orgullo, esto siempre es como lo que se le conoce
patrimonio del vecino. ¿Qué es esto? Pues que es cosa del que está al frente, del que está al lado, del que está atrás, pero nunca es cosa propia de uno. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el problema parece siempre ser de otra persona. Nunca parece ser un problema propio. Y esto yo puedo compararlo y lo puedo visualizar como el cáncer. ¿Por qué como el cáncer? Porque mira, está escondido hasta que finalmente sale a la luz, y cuando sale a la luz ya es tarde porque sale de una manera horrible. Estoy hablando del orgullo, claro está. Ahora, el cáncer, te estoy haciendo esta comparación, es decir, la metástasis, pues comienza a correr y cuando sale a la luz ya es demasiado tarde. Entonces el hecho de que el orgullo trabaje de manera oculta es precisamente lo que lo hace tan letal. De trabajar de manera oculta, de manera interna, que no sale a la luz de la noche a la mañana. Es precisamente por eso que tantas veces el orgullo cobra tantas víctimas, porque es la única disposición del corazón, según las Escrituras, que te pone en el camino opuesto de Dios. No es el adulterio, no es la fornicación, no es la mentira, no es el no respetar a los padres. ¿Sabes algo? Hay solo una cosa que de manera bien frecuente, de manera bien explícita, te hace enemigo de Dios. Y eso es el orgullo. En el mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él nos da mayor gracia. Por eso dice la Escritura. ¿Qué dice? Vamos a ver si allí en tu casa lo puedes recordar. Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero ¿qué hace? Pero da gracia a los humildes. Entonces yo creo que tú no quisieras que Dios se oponga en tu vida. Yo creo que tú no quisieras que Dios se vaya en tu contra. Yo tampoco quisiera que eso suceda. Yo tampoco quisiera que Dios se ponga en mi contra, que Dios se vaya al opuesto de mí. ¿Por qué? Porque mira, eso no es lo que como cristiano, como hijo de Dios, nosotros debemos estar buscando. El solo pensar que Dios pudiera quitar la mano protectora de mí, eso me aterra. Porque si Dios quita la mano protectora de mi vida, ya yo no tengo más remedio en esta tierra. Y si esto llega a suceder, la Biblia te da una luz y te deja saber que todo eso es provocado por el orgullo. Así que debes tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué yo te traigo todo esto? Porque mira, en la Biblia nosotros también encontramos la historia de un hombre que estaba en una excelente posición de trabajo. Un hombre que, como decimos por ahí, estaba bien parado, ¿verdad? Bien parado. Lo tenía prácticamente todo, pero también tenía, a pesar de tener tantas cosas positivas en su vida, tenía dos enfermedades. Dos enfermedades que se lo estaban consumiendo de principio a fin. Dos enfermedades que estaban destruyéndolo totalmente. Y esa es la historia que vamos a estar analizando hoy. Así que, como bien te mencioné, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, nos cuenta la historia de un hombre llamado Naamán. Y en el versículo 1 nosotros podemos encontrar algunos detalles bien interesantes. Naamán, dice allí, leemos versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Número 1, acabamos de leer que Naamán era ¿qué cosa? General del ejército del rey de Siria. Eso era una excelente posición. Número 2, era varón grande delante de su señor, el rey de Siria, claro está. Ahora, el rey de Siria lo tenía en alta estima, era de los que estaban en el top 5, en el top 3. ¿Por qué? Porque Naamán era un tipo
que hacía un buen trabajo. Jehová, dice, había dado salvación a Siria por el medio de Naamán. Impresionante. Cabe recalcar, mencionándote esto, que Siria había estado frecuentemente en guerra contra lo que era Israel. Pero también es evidente que en este momento de la historia había paz. Aún así, poco tiempo antes, Acab había sido muerto en la batalla contra Ben-Hadad, y eso lo encontramos en el capítulo 22 del libro de Primera de Reyes, específicamente resumido en los versículos 34 al 37, cuando dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero dice el versículo 35: pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió, dice el versículo 37, pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y aunque no se da el nombre del rey de Israel, pero sí se cree que esto ocurrió durante el reinado de Joram, el hijo de Acab. Y el relato muestra lo que son las vicisitudes de las naciones, y pues da un cuadro interesante de las relaciones internacionales y de las costumbres de estos tiempos. Y si nosotros seguimos viendo la descripción que nos hace el capítulo 5 de Segunda de Reyes acerca de Naamán, pues podemos ver que, como bien nos dice el versículo 1, pues Naamán era un personaje bien importante en Siria por todas las cosas que acabamos de mencionar, y había obtenido fama y honor con sus victorias a favor de Siria. Es decir, Naamán era un tipo que se veía elegante por todas las cosas que hacía, siempre estaba bien vestidito, siempre estaba bien arreglado. Yo me lo imagino en el siglo XXI con su recortito bien pegadito, con la shaver, con la línea, con ropa slim fit, así. Yo me lo imagino un tipo bien elegante, ¿ves? Un tipo que sabía lo que quería, sabía dónde estaba, y era un tipo que pues, se veía bien. Ahora, a pesar de todo esto, a pesar de todo este lado positivo que yo te acabo de mencionar de su vida, él tenía un problema. Y era lo que nos termina diciendo ese versículo 1. Dice: era este hombre valeroso en extremo, es decir, tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, pero, dice allí, era leproso. Ahora, Naamán tenía todas estas características a su favor, pero esta enfermedad que tenía contra él era una enfermedad devastadora. ¿Por qué? Porque el ser leproso significaba que al ser una enfermedad horrible, al ser una enfermedad incurable, lentamente lo iba a llevar a la muerte. Y aunque quizás no todo el mundo sabía de esta condición, él sí lo sabía. Ahora, ¿qué era la lepra en los tiempos bíblicos? Pues mira, la lepra antigua iniciaba con unas manchas bien pequeñitas, unas manchas rojas sobre la piel. Eran chiquititas, casi no se veían. ¿Qué sucedía? Que a pesar de que eran chiquitas, esto crecía rápidamente y se regaban, por todo el cuerpo, pero de una manera increíble, hasta que se carcomía la piel por completa, llegaba al rostro de la persona, y cuando llegaba ahí, pues ya la persona no tenía más remedio y moría. Es decir, la lepra que estaba enfrentando Naamán era prácticamente esta. Primeramente, dicen algunos comentaristas y algunos teólogos que han estudiado un poquito más a profundidad esta condición en la vida de Naamán, comenzó internamente, es decir, en las partes que tú obviamente puedes cubrir con ropa. Y pues no todo el mundo la veía, pero Naamán sí lo sabía. Y entonces es por esa razón que nosotros, cuando continuamos leyendo la historia, vemos un detalle interesante del versículo 3 en adelante.
Pero antes de llegar ahí, yo quisiera que podamos ir al versículo 2. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar algo bien interesante. Dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Qué quiero presentarte aquí? Encontramos que en medio de todas las bandas armadas que habían salido de Siria, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una niña. Como bien tú y yo sabemos, pues la guerra es cruel, ¿verdad que sí? En la guerra no todo el tiempo suceden cosas agradables. Y esta niña pues había sido llevada de su casa, de su casita, del lugar donde ella estaba tranquila, en paz, a su país enemigo, lo que estaba en contra de ella. Y aparentemente pudiéramos pensar que todo esto es que ella había sido olvidada por Dios, no tenía consuelo, no tenía esperanza, ya ella estaba en el olvido, ella estaba tirada a un lado, ya ella no tenía más remedio. Pero no, la vida quizás parecía ofrecerle poca cosa y podría quizás haberse hasta amargado por todas las condiciones en las que ella se encontraba, si se hubiera dedicado a pensar en sí misma. Si se hubiera dedicado a tal vez pensar en su desgracia. Pero ¿sabes algo que a mí me llama la atención? Algo que realmente para mí es impactante. Y es que aún en una tierra extraña, aún en el lugar que estaba en su contra, nosotros vemos algo interesante. Y es que aún allí Dios tenía un servicio para que ella lo realizara. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es que, mira lo que me llega a la mente. En ocasiones, Dios tiene que sacarte de tu zona de confort. ¿Qué dije? Sacarte de tu zona de confort, del lugar donde tú estás cómodo, donde tú estás tranquilo, donde tú lo tienes todo, donde tú estás tirado para atrás. Y tú no tienes nada que hacer porque te lo dan todo. Es, por ejemplo, cuando tú vas a un hotel 5 estrellas, pues tienen servicio de habitación y allí te llevan el desayuno, almuerzo, cena, el mantecadito, te tienen la televisión de 55, 60 pulgadas, 4K y todo este servicio. Cuando tú vas en un avión primera clase, también te lo entregan todo y tú estás cómodo porque son butacas reclinables y todo esto. Es decir, muchas veces nos encontramos en esta posición en nuestra vida, que lo tenemos todo, que nos lo dan todo, que no necesitamos salir a luchar por nada. Pero muchas veces Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de confort y enviarnos a lugares que nosotros no conocemos en nuestra vida, para que podamos realizar un trabajo del cual pensábamos que tal vez no éramos capaces, pero en el cual allí Dios quiere bendecirte tanto a ti como a quienes te rodean. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque eso es impresionante. Ahora, quise detenerme aquí un momentito porque esto me llamó la atención. Pero habiendo dicho esto, vamos entonces a movernos al versículo 3. Y mira, seguimos viendo a esta niña. Versículo 3 dijo, esta dijo a su señora. ¿De quién estamos hablando? De la niña, ¿verdad que sí? Dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. ¿De qué? De su lepra. ¡Wow! Entonces, esta niña le dice a la esposa de Naamán, mira, yo creo, es más, yo tengo la seguridad que si Naamán rogase aquel profeta, que vamos a ver ya mismo quién es, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Por qué? Piensa algo. ¿Por qué? Porque ella se habrá tomado el atrevimiento de acercarse a la esposa de Naamán para decirle estas palabras. Por algo bien sencillo. Mira, es que aunque ella estaba cautiva en aquel lugar, cautiva como esclava, como sirvienta, como alguien que tenía que todo el tiempo estar dispuesto a hacer lo que se le pidiera, ella no se olvidaba de su patria, pero tampoco se olvidaba de su Dios. Entonces aquí hay otro dato interesante de esta niña. Es que aún
ella saliendo de su zona de confort, ella seguía reconociendo que quien la había sacado de allí era el Señor, porque tenía otro propósito con ella. ¿Cuántas veces tú has tenido que salir por obligación de un sitio donde tú te encontrabas? ¿Cuántas veces por obligación tú has tenido que moverte de un lugar a otro, de algo que tú estabas haciendo a hacer otra cosa, pero obligado y no querías salir de ahí? ¿Y cuántas veces tú has reconocido que es el Señor quien te sacó de ahí para darte algo mejor? Esta niña lo hacía. Tampoco pensaba mal de los que la habían apresado. Tampoco pensaba mal de los que la habían obligado a vivir en esta forzada servidumbre. Sino que con un corazón lleno de amor para Dios. Sino que estaba siendo simpática con su amo enfermo. Aún ella estando en esa posición, trataba bien a su amo porque sabía que él estaba enfermo. Pero también trataba bien a su esposa. O sea, ella se había ganado a la familia completa. ¿Tú estarías dispuesto a que si alguien te hace daño, en vez de darle la espalda, ganarte a esa persona para Dios? Muchas veces el que me la hace, me la paga. Muchas veces decimos, no, si tú me hiciste daño, yo no me voy a quedar tranquilo hasta que tú resuelvas el asunto. Pero no, esta niña no pensaba en eso. Ella quería hacer algo positivo para demostrar lo contrario. Y en vez de desearle el mal a Naamán por las desgracias que le habían ocurrido a ella lo que hacía era que le estaba deseando el bien. Ella lo que hacía era que estaba permitiendo que a través de este proceso él sanara de su terrible enfermedad. Y esta niña tenía la fe de que para Dios no hay nada imposible. Entonces allí que entramos al versículo 4, cuando nos dice: entrando Naamán a su señor, el rey, le relató diciendo: mira, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es decir, en el versículo 4 se presenta que Naamán va donde su señor, el rey de Siria, va a contarle lo que esta niña le había dicho a su esposa. Y le cuenta y le dice: mira, en este momento está pasando esto. Y cuando Naamán le cuenta esto al rey, porque pues estaba creyendo, podemos decirlo de esta manera, es decir, él estaba teniendo fe en las palabras de esta niña. Y eso es impresionante. ¿Por qué razón? Porque el trabajo que Dios estaba realizando a través de ella, podemos ver entonces que estaba comenzando a funcionar, porque ya no solamente la esposa de Naamán estaba aceptando esas palabras, sino que también Naamán se había puesto contento por eso. Mira, yo creo que llegó la cura para mi enfermedad. Estamos viéndolo de esta manera, ¿verdad? Y entonces pues es impresionante, porque Dios estaba realizando este trabajo y estaba teniendo efecto, estaba funcionando. No solamente eso, sino que en esta forma, cuando entonces vemos el versículo 5, vemos que Ben-Hadad sabría que el Dios de Israel era un Dios poderoso y amante. Porque aunque quizás había derrotado en batalla a los ejércitos de Israel y podría haber pensado que los dioses de Siria eran más poderosos que Jehová, él tenía que aprender una lección. Él tenía que aprender algo interesante, y era que quien tiene poder para hacer algo, era que quien tiene poder para superar a los hombres, se llama Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el testimonio máximo que pueda presentarse en favor del Dios del cielo es el testimonio del corazón que tiene absoluta confianza en Él. Y ya del versículo 5 en adelante, nosotros comenzamos a ver que el rey de Siria también acepta las palabras de esta niña. Vamos a leerlo. Dice: y le dijo el rey de Siria, versículo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ya entonces comenzamos a ver que aquí el rey de Siria pues acepta las palabras de esta niña. Primero la aceptó ¿quién? La esposa de Naamán. Segundo Naamán, ahora el rey de Siria. Y le dice a Naamán que vaya sin ningún problema. Vete,
No hay problema con eso, eso es algo que te va a beneficiar. Y él iba a enviar cartas al rey de Israel. Pero ahora, ¿quién era la persona que había dicho la niña? El profeta. Pero el rey le dijo, no, yo no voy a hablar con el profeta, yo voy a hablar con el rey. ¿Por qué? Porque es que el rey de Siria, aunque también había creado cierto grado de fe, porque la fe engendra fe y el amor engendra amor. Pero cuando vemos que él no quiso hablar con el profeta, sino con el rey, es que los reyes en el tiempo bíblico se trataban con reyes. Y al ofrecer sus servicios a Naamán, pues Ben-Hadad pensaba entenderse con el rey de Israel y no directamente con el profeta, que era el profeta Eliseo. Y en aquellos tiempos esta era una de las maneras más peculiares de poder comunicarse, porque se comunicaban a través de cartas. Por eso es que él dice, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pero en el versículo 5 también podemos ver otra característica. Ahora, no en el rey, sino en la vida de Naamán, cuando nos dice el texto que entonces salió, pues él llevando consigo, número 1, 10 talentos de plata, número 2, 6,000 piezas de oro, y número 3, 10 mudas de vestidos. Si lleváramos esto a lo que son dólares americanos, se dice que aproximadamente Naamán salió de aquel lugar con la cantidad de 1.2 millones de dólares. ¿Cuánto dije? 1.2 millones de dólares. Y esto hace sentido porque el texto nos dice que lo que él cargaba era ¿qué? Plata y oro. Y esto es muy valeroso. Ahora, resumiendo la historia, para poder movernos al punto central, al clímax al cual quiero traerte en esta mañana. Vemos que cuando el rey recibe estas cartas, se molesta y frustrado por la acción del rey de Siria, rasga sus vestidos. Es decir, el rey de Siria pensaba comunicarse del rey a rey, pero cuando el rey de Israel recibe estas cartas, dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo raro, esto yo no lo entiendo, se frustra, se molesta, se pone nervioso, le da ansiedad y no entiende y prácticamente se vuelve loco y rompe sus vestidos. Y se comienza a preguntar, ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso tengo yo algún poder para que el rey de Siria envíe a un hombre para que yo lo sane? Si yo soy un rey, yo no tengo ningún otro poder. Es decir, este rey reconocía que en él no había nada. Porque, mira, ¿cómo se va a atrever este rey de Siria comunicarse con el rey de Israel para pedirle que haga un milagro? Pues se frustra cualquiera. Yo no tengo ese poder. Que alguien venga donde mí. No, yo no soy nadie para eso. Entonces, cuando vemos esto, vemos que luego que el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos, en el versículo 8 dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces vemos en la historia que entonces entra él escuchando toda esta situación y le pregunta al rey, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Entonces allí pues le dice, mira, vamos a resolverlo de esta manera. Dile al rey, dile a Naamán que venga. Vamos a resolver este asunto. Entonces, cuando Naamán llega hasta donde él, era con un propósito. Eliseo dijo, dile que venga para que sepa que aquí hay un profeta enviado del Señor. Y aquí va a pasar algo poderoso. Porque quien va a trabajar no es el rey de Israel, es Jehová de los ejércitos. Entonces vemos entonces que llega Naamán y se para frente a la puerta. Pero si tú vas a buscar una solución, tú entras al lugar,
Tú buscas a esa persona. Cuando tú estás enfermo, tú entras al hospital, ¿verdad que sí? Vas, llenas récord en sala de emergencia, esperas que te cojan la temperatura, la presión, todo eso, y esperas hasta que te llame el doctor, y entonces ahí te atiende, y tú vas y te dan la receta, ¿verdad que sí? Tú entras porque quien necesita eres tú. ¿Qué sucede? Que cuando Naamán llega, no solamente con los 1.2 millones de dólares que te dije, sino que dice allí que vino Naamán, el versículo 9, con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se estaciona frente a las puertas de la casa esperando que el profeta saliera a atenderlo. O sea, ¿quién tenía lepra? ¿Eliseo o Naamán? Naamán. Entonces, ¿quién tenía que buscar esa solución? Naamán. ¿Quién tenía que entrar a la casa de Eliseo? Naamán. Pero no, él dice, no, yo tengo lepra, pero yo sigo siendo un rey. Yo sigo siendo un tipo fino. Entonces, yo me voy a quedar aquí y que sea Eliseo quien venga. O sea, quien necesitaba ser atendido era Naamán porque era él quien tenía la enfermedad, pero aún así, en vez de entrar para buscar al profeta, se queda esperando que éste salga y llegue hasta donde él. Entonces yo me pongo a pensar y viendo todo esto, Naamán dice, yo soy leproso, yo necesito la cura para mi enfermedad, pero como general del ejército de Siria yo no voy, tienen que llegar hasta donde mí porque yo estoy en una buena posición y yo no voy a permitir que nada me humille. Y con todas estas acciones de parte de Naamán, nosotros vemos que no solamente él era leproso, sino que fue con todo ese montón de dinero y lo que necesitaba era cura, ¿verdad que sí? Por parte de un profeta enviado de Dios. Llega con sus caballos, con sus carros, se para frente a la puerta y no quiere entrar a donde iba a recibir la cura. Entonces, no solamente él tenía lepra, sino que era un tipo orgulloso, era un tipo altivo, era un tipo arrogante. Y eso era lo que lo estaba destruyendo. Más que la enfermedad por la cual él estaba allí, Eliseo se había enterado de todas estas características que describían a Naamán. ¿Cómo? Porque era un profeta enviado de Dios y ya le había sido revelado todo lo que iba a suceder. Aunque no fuera con él, con quien se había comunicado el rey de Siria, como un profeta de Dios, ya se le había revelado quién era este tipo y cuando escucha todo este asunto, más aún todavía se había dado cuenta. Así que en vez de salir él, como Naamán lo estaba esperando, le envía a un mensajero. No solamente le envía a un mensajero, sino que le da la orden de hacer algo que para Naamán era repugnante. Lavarse ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. O sea, Eliseo dijo, bueno, él no quiere entrar, pues yo no voy a salir tampoco, yo le voy a enviar a un mensajero. Entonces, aunque las aguas del Jordán para Naamán iban a ser salud y vida, él no lo había entendido porque su orgullo lo limitaba a ver el lado positivo de lo que allí estaba sucediendo. Y en el versículo 11 nosotros vemos que entonces cuando Eliseo le envía el mensajero, no era la persona que Naamán estaba esperando. Naamán estaba esperando al profeta, se molesta porque ¿por qué saliste tú y no salió Eliseo? Si es con quien yo quiero hablar, no es contigo, vete. No, pero allí tenía que estar el mensajero. Entonces el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Naamán tenía sus propias ideas, pero estas no coincidían con las de Dios. Había formulado su propio plan y esperaba que Dios lo aceptara, pero con conceptos humanos. Era lo que él estaba haciendo. Y lo estaba haciendo en cuanto a la forma de actuar de Dios de manera errónea. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando trazamos de antemano los caminos que debe seguir la providencia, podemos desengañarnos. Y quien desea ser salvo y quiere andar en los caminos del Señor, debe aprender que estos caminos son infinitamente más altos y mejores que los caminos de los hombres. Ahora, los versículos 12 y 13 nos cuentan que Naamán seguía insistiendo. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. O sea, él quería otros ríos, él no quería entrar al río del Jordán. ¿Por qué? Porque la sencilla razón, sin duda alguna, los sirios consideraban estos ríos como mejores que cualquier otros.
Y para Naamán este río Jordán era un arroyo pequeño y sin valor. Y algunos comentaristas han dicho también que este río donde Naamán debía sumergirse estaba lleno de lodo, estaba lleno de fango, estaba sucio. Es decir, era un río repugnante. Pero aquí hay otro detalle interesante. Y es que si realmente Naamán quería sanarse de su lepra, tenía que bañarse en el río Jordán y no en el Abana. ¿Por qué? Porque era el río designado por Dios y no era el río que él le diera la gana, no era el río que él quisiera. Naamán debía sumergirse en este río sucio porque más allá de ser curado de su lepra, Dios le estaba dando una lección de vida que yo aprendí leyendo su historia. Y es que a la gente orgullosa, escucha bien, a la gente orgullosa se le cura en el fango. ¿Qué dije? A la gente orgullosa se le cura en el fango. Yo aprendí esta frase leyendo esta historia. Por eso Naamán debía pasar por allí. Aunque para él fuera repugnante, pero más repugnante era para Dios la vida que este hombre llevaba. Muchas veces Dios tiene que hacerte pasar por el fango en tu vida y tú crees que eso es repugnante para ti, pero más repugnante es para Dios la vida que tú llevas oculta, la vida que tú llevas internamente, lo que tú no te has dado cuenta que Dios ya sabe, que Dios está viendo y que Dios está más frustrado por eso que tú por el fango en el que tienes que caer para aprender la lección. Y Naamán tenía que pasar por allí. Entonces ya cuando vio que no le quedaba otra opción, cuando vio que ya no tuvo más remedio que irse al Jordán, nos dice el versículo 14 que descendió. Me voy, entonces no tengo otra opción. Y se zambulló 7 veces. Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón, ¿de quién? De Dios. ¿Y qué sucede? Dice allí, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sabes algo? Pero aún después de haberse sumergido las 7 veces, todavía le quedaba cierto orgullo. Porque los versículos 15 al 17 nos dice que le ofreció una recompensa a Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué ustedes creen que hizo? No la aceptó. He aquí, dice el versículo 15, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dice allí, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No la aceptó. Eliseo no tenía por qué aceptar eso, sino que le dio a conocer a Naamán que allí no había pasado nada entre hombres. Allí había pasado algo, que quien se había llevado la gloria, quien se había llevado la honra, era el Señor. Porque era quien había hecho el trabajo. No fue Eliseo, no fue el mensajero, no fue la niña, no fueron los reyes, fue Cristo Jesús. Y concluye el versículo 19 diciendo que entonces él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Ahora, te he presentado muchas cosas y tal vez en el camino te perdiste. Quiero hacerte un resumen bien breve de la historia. Número 1, vimos que Naamán era un hombre que tenía una buena posición. Jehová había bendecido a Siria por medio de él. Era leproso, pero también vivía sumergido en el orgullo. La sirvienta de la mujer de Naamán fue parte clave para su sanidad. Pero en el proceso de la historia, Naamán demostró que su enfermedad no era solamente la lepra. Entonces,
Vemos que entra Eliseo en la historia como el enviado de Dios para la solución del problema. Vemos que Naamán se molesta porque Eliseo le envió un mensajero y no va a él directamente. Ahí demuestra que su problema mayor no era la lepra, sino el orgullo que se lo estaba comiendo de adentro hacia afuera. Finalmente, cuando no le queda más opción, va y se lava 7 veces con 2 propósitos. Número 1, para que su carne fuera restaurada de la lepra. Pero el propósito mayor era para ser limpio. ¿Para ser limpio de qué? Acabamos de ver, para ser limpio del orgullo, pero también para ser limpio del uso incorrecto del dinero, para ser limpio de la actitud de soberbia y arrogancia, para ser limpio del abuso de poder, para ser limpio del enojo, para ser limpio del pecado. Ahora, ¿qué tú y yo podemos aprender de esta historia? ¿Qué hay para nosotros? Es que al igual que Naamán tuvo que enfrentar todo este proceso, al igual que Naamán tuvo que llegar hasta aquí para encontrar una cura a su problema y tragarse ese veneno que lo estaba intoxicando. Quizás hoy tú también estás luchando con un pecado que te está consumiendo. Hoy quizás tú también estás luchando con un orgullo igual al de Naamán, quizás hasta peor, que te está destruyendo, que está intoxicando tu vida, que te está envenenando, que no te deja en paz, y con el cual no solamente te destruyes tú, sino que destruyes a otras personas. Y todo esto lo hemos podido ver en el proceso de la historia de este mundo actualmente, con todas las cosas que están sucediendo. Esto también es parte del orgullo. Y quizás el Señor te ha dado muchos bienes, te ha dado muchos beneficios y te ha permitido llegar a lugares o posiciones que tú nunca imaginaste. Pero en el camino te has olvidado de quién te puso allí. Y ahora ni a Jesús quieres mirar porque no te importa, no te interesa. Hasta el orgullo lo has puesto contra Jesús. Pero al igual que Naamán tuvo que sumergirse 7 veces en el río, hoy tú y yo debemos sumergirnos en la presencia del Todopoderoso. Hoy tú y yo debemos inyectarnos de esa medicina para esa enfermedad del pecado que te consume, y es la sangre del Cordero. Dios te va a conducir hacia esa cura. Lo va a hacer paso a paso. Pero tú debes estar dispuesto a caminar hacia esa cura. Quiero concluir con una cita del libro Eventos de los Últimos Días, la cual también está en el libro Mensajes Selectos. Eventos de los Últimos Días, página 26, párrafo 1. Dice allí: Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y de nuestra vida eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Nada nos importa. Y ella concluye diciendo en esta cita: Dios del cielo, despiértanos. Hoy el Señor te hace ese llamado. Trágate ese orgullo que te está consumiendo. Trágate esas cosas que te están destruyendo. Escupe el pecado. Permite que en el nombre de Jesús pueda ser reprendido. Y hoy comienza a depender de Dios de una manera humilde y dedicado en consagración hacia la vida eterna. Amén. Ojalá que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos aplicarlo y que de hoy en adelante la presencia de nuestro Dios se pueda manifestar en nuestra vida de manera especial. Yo quisiera que una vez más podamos
hablar con nuestro Dios y podamos pedirle que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias infinitas te damos por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, porque hoy tú le haces un llamado a tu pueblo. Gracias, Padre, porque sabemos que si tú estás con nosotros, no hay nada negativo que buscar, no hay ninguna característica negativa que tener sobre nuestra vida, porque, oh Señor, tú eres humilde y al igual que tú lo eres, nosotros también debemos serlos. Señor, quizás hay alguna enfermedad, algo que nos está destruyendo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, manifiéstate sobre nuestra vida. Haznos tragarnos ese orgullo, haznos escupir ese pecado, haznos dejar a un lado cualquier cosa que nos esté destruyendo y que solamente tu presencia sea la que esté en todo momento sobre nuestra vida. Gracias por tus bendiciones, gracias por escucharnos, gracias porque eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Quédate con nosotros ahora y siempre y ayúdanos a caminar solamente mirando a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.